Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 9964-2025. A continuación, se dará lectura del acta. Buenos días. Lunes 17 de noviembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 9964-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Fortify Foods SAC en el marco de la licitación pública para bienes número 011-2025-MDM/S, segunda convocatoria convocada el 10 de octubre de 2025 por la Municipalidad Distrital de Marcona para la contratación de bienes, adquisición de motor fuera de borda para diferentes planes de negocio con las metas 248, 253 y 254. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe de hechos la señora Mónica Isabel Sarmiento Sarmiento, con DNI número 07215628. Asimismo, para realizar el informe legal, el abogado Orlando Latorre Segarra, con Colegiatura de Abogados del Callao número 6688. De igual forma, se encuentra el tercer administrado, Consorcio Ventanilla, Corporación DAMS S.A., Canepa García, Jorge Luis y Gemart Once EIRL. Para realizar el informe legal se encuentra el abogado Cristian Alexis Castillo Luna, con Colegiatura de Abogados del Callao número 7549. Nota: se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 10 de noviembre de 2025, conforme a obra en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tribunante Fortify Foods S.A.C. por el espacio de 10 minutos. Señores Mónica Sarmiento y Orlando Latorre, adelante. Correcto, doctor. Doctor Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la sala. Doctor César Alejandro Llanos Torres. Y doctor Dani William Ramos Cabezudo, integrante de la sala. Quiero aclarar que cuando ha leído, digamos, respecto al objeto de la convocatoria, ha señalado otro objeto, digamos, que no es este proceso. No sé, quisiera que nos aclare eso, ¿no? Porque dice la adquisición de motores fuera de borda, ¿no? Esto es suministro de insumos, digamos, de vaso de leche, ¿no? Eso quisiera que nos aclare antes de empezar la audiencia, doctor, no hace que estemos en otro expediente, ¿no? Distinto a este. Ok, coordino con secretaría un momento, por favor. Sí, efectivamente, mi secretaría me comunica que ha habido un error en la transcripción del objeto de contratación, lo van a corregir en el acta. Puede continuar. Correcto, doctor. Señor presidente, señores integrantes y todos los presentes, tengan muy buenos días. En esta oportunidad
Estamos en representación de Fortify Food, SAC, que hemos presentado un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Selección de la Municipalidad de Ventanilla, para lo cual hemos solicitado como petitorios que se descalifique la oferta del Consorcio Ventanilla por no haber acreditado los requisitos de calificación, en este caso la experiencia postor, o en su defecto se le reduzca 23 puntos indebidamente concedidos por el Comité de Selección. Por otro lado, solicitamos que se declare como no admitida la oferta de la empresa Agroindustrias Yongyang SR por haber realizado una oferta incongruente no acreditando la validación técnica oficial del plan HAP del producto ofertado. En este caso, mi representada en este procedimiento de selección ha quedado, se supone que en orden de prelación quedó en el tercer lugar. Sin embargo, los postores que ocupan el primero, que es el ganador de la Buena Pro, el segundo, no cumplen con los requisitos señalados en las bases integradas, que son las reglas de procedimiento de selección, las cuales deben ser cumplidos tanto por los postores como la entidad. Por ello es que en esta impugnación cuestionamos todos estos puntos, las cuales están detalladas de manera objetiva en el recurso de apelación presentada, la misma que va a ser explicada por la ingeniera a cargo de la parte técnica para luego concluir mi persona en la parte final. Adelante, ingeniera, respecto a este recurso de apelación. Muy buenos días con todos. Soy Mónica Sarmiento, especialista en inocuidad alimentaria. Y bueno, voy a proceder a presentar las diapositivas que confieren a la evaluación que realicé con respecto a los documentos presentados, ¿no? De las cuales deduzco que la oferta del postor Agroindustrias Yongyang debe ser declarada como no admitida por no presentar la validación técnica oficial del plan HACCP del producto. Presente su diapositiva. Sí. No se nota, no se ve. A ver. ¿Ahora sí? Todavía no se visualiza. A ver, un ratito. Y toda la pantalla. Y ahora sí. Sí. Ahora sí. Puede continuar. Ok, como le decía, ¿no? Luego de esta evaluación de los documentos presentados en este expediente, me doy cuenta que el postor Agroindustrias Yongyang debería ser declarado como no admitido por presentar la validación técnica oficial del plan HACCP de un producto distinto al producto ofertado, ¿no? Y es que en cada certificación de la validación técnica oficial del plan HACCP se tiene que recordar que se entrega por línea de producción y los productos que están comprendidos de esta línea de producción. Es decir, se enlistan se especifica cada uno de los productos que involucra la línea de producción. Si no es así, no estaría siendo objeto de real, ¿no? Ahora, esto se fundamenta en el Reglamento Sanitario de Alimentos y Bebidas desde el año 2098, pero se puntualiza, ¿no? Se incide más en la norma sanitaria específica del Plan HACCP del año 2006, donde se hace incidencia que para que se alcance a la certificación de la validación técnica oficial del Plan HACCP, el Plan HACCP es por cada línea de producción y es específico para cada alimento o bebida. Por lo tanto, el producto debe ser claramente identificado en esta resolución o certificación de la validación técnica que concede la DIGESA como autoridad sanitaria. Sin embargo, como se podrá ver, la impostora de Agroindustrias Yongyang ha presentado la validación técnica oficial de plan HACCP de un producto distinto al ofertado. Y esto lo podemos ver paso a paso, como los voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Para esto, ¿no? En esta diapositiva que estoy mostrando en estos momentos, digamos que resume la gestión de cómo tramitar la validación técnica del HACCP. Todo empieza con la solicitud, y en esa solicitud que alcanza
el fabricante indica los productos que deben ser considerados y evaluados por los inspectores de la DIGESA. Solamente aquellos que estén indicados en esta solicitud son los que tendrían que estar indicados finalmente en la resolución de la validación técnica del plan HASA. ¿Sí? Entonces, luego de esa evaluación que hace el inspector, emite finalmente esta resolución de la validación técnica oficial del HASA. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que para llegar a este punto de la certificación de la validación técnica oficial del plan HASA, antes estos productos tienen que contar con un registro sanitario, ¿no? Y ahí está el detalle, ¿no? Que pueden ver que la fecha de expedición de los registros sanitarios siempre tienen que estar antes de llegar a esta fase, ¿no? de la tramitación de la validación técnica del plan HASA. Y es así que en esta diapositiva que estoy mostrando en estos momentos, podemos ver claramente que el postor presentó el registro sanitario del producto coincidente, ¿no? de alguna manera con el producto solicitado por las bases de licitación de la municipalidad, ¿no? Está correctamente, digamos, con el registro puntual, ¿no? Y lo pueden ver claramente los códigos aquí del registro sanitario, el código alfanumérico que precisa que son 2 insumos en hojuelas y 3 harinas extruidas. Pero este producto que está aquí con registro sanitario no corresponde o no está indicado en la validación técnica del HASA emitida por DIGESA. Y ustedes lo pueden ver ahí porque en la resolución el mismo postor ha subrayado cuál es el producto que está presentando, cuál es el producto que está ofertando, y que este producto, que si bien es cierto, cuenta con un registro sanitario, ¿no? Pero no es el que realmente requiere la municipalidad en las bases de la licitación, ¿no? Además, también hay otro detalle, ¿no? Si ustedes pueden ver, el producto ofertado que cuenta con registro sanitario tiene una fecha posterior a la expedición de la validación técnica oficial del plan HASA. La validación técnica del plan HASA data de abril del 2025 y el registro sanitario sacado posteriormente es de agosto del 2025. Entonces ahí, por lo tanto, hay una incongruencia muy marcada, ¿no? Y bueno, ¿no? En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver lo que presentó el postor, ¿no? Ese es el registro sanitario que lo pueden encontrar en la base web, ¿no? Y eso es lo que se requiere resaltar en estos momentos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que para que un producto ofertado sea válido, tiene que tener registro sanitario y la validación técnica de plan HASA, ambos, para que puedan ser considerados como válidos. Otro aspecto que también observo es en el certificado de inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de fábrica que presenta el postor, ¿no? Correctamente emitido por un organismo de inspección. Pero ahí también hay otra observación, que el producto que inspeccionó el inspector no es el producto que es el ofertado. Hay una incongruencia significativa. Si ustedes observan aquí, el producto inspeccionado dice hojuela de avena, quina, kiwicha, trigo, frijol de soya, ¿no? Entre otros ingredientes y presentación. Sin embargo, el producto ofertado pues no es el correcto. Y ahí hay que tener claro algo muy importante, que es el trigo. El trigo es un alérgeno, ¿sí? Y eso también es un alimento que no puede formar parte de una ración así libremente en una ración alimenticia para niños, ¿no? Entonces, bueno, en eso se basa principalmente mis observaciones con relación a este expediente presentado por John Yang, y bueno, ¿no? Se debe restar los puntos que corresponden por no haber acreditado el factor de evaluación, condiciones de procesamiento, ¿no? Para el producto que se desea, hojuelas de cereales enriquecidos. Ahora, con respecto a Consorcio Ventanilla, ¿no? También dentro de mi evaluación detecto que hay incongruencias que deberían ser evaluadas y de repente amerite Señora Sarmiento, un minuto, por favor. Ya, son 2 casos puntuales, las condiciones de procesamiento y las preferencias de los consumidores.
En cuanto a las condiciones de procesamiento, también se presenta un certificado de inspección, el cual tampoco es coherente con el producto ofertado, ¿no? Y eso lo podemos ver tranquilamente en esta diapositiva. Asimismo, ¿no? Tenemos algo muy significativo, la prueba de aceptabilidad. Presenta un certificado de aceptabilidad donde no calza o no es coincidente con las bases de licitación. La preparación no coincide, encima no se está aplicando correctamente, no se está cumpliendo con los requisitos nutricionales del SENAM. Es una prueba que se ha hecho con una receta distinta a la que está indicada en la base de licitación. Entonces, eso no permite, encima se está agregando clavo de olor, canela, ¿no? Que vienen a ser, pues, componentes aromáticos que pueden distorsionar el sabor y que no va a ser consumido por los niños. Entonces, esa prueba se hizo de un modo incorrecto, no ajustándose a la preparación de la ración a ser distribuidas a los beneficiarios. Esto sí es bastante significativo y por lo tanto, pues, está incumpliendo, ¿no? Estaría invalidando, digamos, lo que se debió hacer en su momento, ¿no? Nos está respetando, ustedes pueden ver claramente, incluso en las formas de preparaciones son totalmente distintas en cuanto a cantidades, no calzan, ¿no? Y bueno, esto sería pues realmente algo incorrecto, ¿no? A eso me refiero. Ok, gracias. De nada, bien. Se concede el uso de la palabra al representante tercero administrado del Consorcio Ventanilla por el espacio de 11 minutos por equidad. Señor Cristian Castillo, adelante. Señor presidente, voy a compartir pantalla, por favor, si me permite. Adelante. Entonces, en ese sentido, finalmente, también quiero referirme al principio del debido procedimiento que estamos alegando. Está referido a la aplicación del artículo número 78 respecto a las omisiones de... Para este que pueda... En la creencia que se puede visualizar, ¿no es cierto? Sí, Ya. puede iniciar. Ok. Nuestros petitores solicitamos a declarar infundado el recurso de apelación presentado por la empresa Fortified Fuxac en adelante el apelante de conformidad con los siguientes fundamentos. Señor presidente, acá se ha vulnerado el principio de veracidad y se ha vulnerado se ha presentado un documento que contiene información inexacta presentada por la empresa Fortified Fuxac. Como se puede apreciar del documento de la prueba de aceptabilidad, que la prueba de aceptabilidad consiste en lo siguiente, señor presidente. La certificadora se lleva un formato que es que está llevando para hacer la certificación y la entidad se queda con la copia del formato para poder verificar que sea lo que está ahí, ¿no? Entonces, de la verificación de la prueba de aceptabilidad de Fortified se colige lo siguiente. Se advierte que de 30 niños, de 3 a 11 años, solo 26 de niños expresaron me gusta mucho, 2 niños no me gusta ni me disgusta y 2 niños me disgusta mucho conforme al detalle a continuación. Ahí está la propuesta. Sin embargo, el apelante Fortified Fuxac se ha dado el trabajo de presentar en su recurso de apelación con la finalidad de perjudicar a nuestra representada y favorecer a su empresa. Y al parecer no se ha dado tiempo para revisar su propia oferta. El propio comité de selección de la entidad contratante es quien deja constancia en su acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro que la hora apelante presentó una información inexacta al indicar en la certificación de la calificación, al indicar un 100% de aceptación de su producto cuando ello no concuerda con la prueba de aceptabilidad, hecho por el cual descalifican a la citada empresa. Es decir, la prueba de aceptabilidad, señor presidente, tiene un código de muestras número 05873, en el cual se determina que hay 26 niños que le gusta mucho y sin embargo, perdón, un segundito, voy a volver a compartir. Un segundito, tengo un problema. Ok. Si no proviene de un proceso de selección de licitación pública abreviada, por cuanto ha sido parte de antes y es por eso que se ha consignado así en
El porcentaje no guarda relación con lo demostrado en la prueba de aceptabilidad código de muestra número 5875. El hecho de presentar información inexacta vulnera el principio de presunción de veracidad. De conformidad con el artículo 87, son infracciones administrativas los participantes, postores, proveedores o subcontratistas que presentan información inexacta. En la conclusión del certificado de aceptabilidad, folio 7880 de la oferta de Fortified, dice, de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de aceptación, se concluye que la ración leche evaporada entera más hojuelas de cereales enriquecidos presenta excelente aceptabilidad con 100% de aceptación, con lo cual lo obtiene el puntaje asignado número 5. Pero si nosotros regresamos a la prueba de aceptabilidad cuya copia la tiene la entidad, se demuestra que no hay una aceptabilidad del 100%. Solo 26 niños de 30 presentan que le gusta mucho, es decir, más del 10% no se ponen de acuerdo con que le gusta mucho. Por lo tanto, ese producto no cumple y el certificado de aceptabilidad contiene información inexacta. Ese es el certificado de aceptabilidad que dice que tiene un 100%, que obra folio 70-80 de la oferta de Fortifood. Sin embargo, en la misma acta se nota que no hay aceptabilidad al 100%. Respecto a la absolución del recurso de apelación, el apelante hace referencia a que nuestra representante no acreditó la experiencia solicitada en las bases, lo cual es solo un supuesto generado por el apelante. De conformidad con el referido 2.48 de las bases, establece lo siguiente: tratándose de bienes, solo se considerarán las obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación, como la fabricación y o comercialización. No corresponde considerar la experiencia presentada en los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje y otros. ¿Cuál es la interpretación de ese numeral de las bases? Que si viene un consorcio y uno de los integrantes de este consorcio me quiere acreditar su experiencia por haber sido quien brindó experiencia o por quien solamente brindó las cartas fianzas, no se puede acreditar esa experiencia. Pero en este proceso en el que estamos viendo, no está impedido que un consorciado de mi patrocinada que acredita la experiencia solamente se dedique a presentar su experiencia. Es decir, están confundiendo lo que se tiene que evaluar de las experiencias anteriores con la promesa consorcio actual. La promesa formal de consorcio no es de tal manera que pueda restar su participación. Uno de los consorciados está aportando solamente experiencia. Eso no está prohibido, está permitido. Y esa experiencia tiene que ser contada porque esa experiencia proviene de un contrato que fue ejecutado al 100% por el postor. Por lo tanto, eso no es válido la observación que ha realizado el impugnante. La experiencia de Wemar 1111 IRLT, a la cual hace referencia y dice que no puede ser sostenida en este proceso, se refiere a aquella obtenida en la Municipalidad Distrital de Chancay. Mediante el presente documento deja constancia que la empresa Wemar 1111 IRLT ha atendido el programa Vaso de Leche de esta municipalidad en excelentes condiciones por el monte 257.120 soles. Es decir, esta experiencia determina lo señalado, que lo ha hecho en forma única, no en consorcio, y es válido acreditar esa empresa. Es el propio apelante quien manifiesta el supuesto de no descalificar la oferta presentada por nuestro consorcio. Por ende, no resulta lógico que la obra apelante cree suposiciones con finalidad de favorecer. En los folios 135 a 141 de la presentación de nuestra oferta está la constancia de conformidad y cumplimiento ejecutada por un solo postor que da pie a ello. Respecto a los supuestos de no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el apelante hace referencia a que nuestra representada no ha cumplido con lo solicitado en las bases respecto a los insumos. Sin embargo, lo señalado por el apelante es solo un supuesto que no tiene sustento, toda vez que de conformidad al folio 199 de nuestra oferta se acredita la composición de nuestro producto, además de que en el folio 33 y 34 de nuestra oferta se acredita el registro sanitario de nuestro producto, que es el que contiene hojuelas precocidas de avena, de quina, kiwicha, hojuelas precocidas de avena y de quinoa, harina extraída de kiwicha, harina extraída de cebada, harina extraída de soya integral, mix de vitaminas y minerales, fosfato tricálcico, total 100%.
El registro nacional, el registro sanitario de folios 33, el 34 de nuestra oferta dice hojuelas de quinoa, avena con harinas extruidas de minerales precocidos. Hojuelas de quinoa, avena con harinas extruidas de cebada, soya y kiwicha, fortificadas con vitaminas, por lo tanto cumple. Lo que pasa es que no dice hojuelas de quinoa y avena con harinas extraídas de cebada, harinas extraídas de soya y harinas extraídas de kiwicha. Lo hacen en una oración conjunta. Hojuelas de quinoa y avena con harinas extraídas de cebada, soya y kiwicha. Cumple con lo que ha sido solicitado por las bases, por lo tanto, no hay razón para descalificar. Respecto al supuesto de no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el impugnante hace referencia que el certificado de inspección de condiciones higiénico-sanitarias de fábrica, ojo, señores miembros, certificado de inspección de condiciones higiénico-sanitarias de fábrica, número 24120136, geografía 185, de nuestra oferta no cuenta con los insumos requeridos. Respecto a ello, se observa que el apelante no tiene conocimiento de la finalidad de un certificado de inspección. Sin perjuicio de ello, mediante la presente hacemos de conocimiento a la empresa Fortifixac que el citado certificado tiene como finalidad realizar una inspección a la fábrica, más no al producto en general. El certificado de inspección de condiciones higiénico-sanitarias de la fábrica, no del producto. Dicho documento sirve para acreditar que el establecimiento de la fábrica cumple con las medidas higiénico-sanitarias y garantiza la atención adecuada al público, teniendo en cuenta la composición del producto. Por lo tanto, resulta incongruente lo aludido por el apelante. Respecto a la preparación de las raciones, el apelante hace referencia que nuestra empresa representada no cumplió con realizar la preparación de acuerdo a las bases. Sin embargo, lo que no tiene en cuenta es que el apelante son los siguientes puntos. 1, que nosotros no hemos preparado las raciones, sino ha sido la certificadora. Ese es en primer lugar. No todas las hojuelas se disuelven en la misma cantidad de agua ni de leche. Todos los productos tienen su propia forma de preparar, su propia mezcla en su propio proceso. Por eso en el reverso de las bolsas dan la sugerencia cómo preparar. La intención de nuestro consorcio era realizar la cantidad precisa para que los niños puedan degustar un producto de calidad y nutritivo sin alterar el producto, sin que nuestro producto pueda verse afectado ante un diferente manejo de cantidades, sino más bien agregando las cantidades dentro del porcentaje aceptado por la entidad contratante. Cada fabricante tiene una propia forma de preparar su propio producto, pero al margen de ello, señor presidente, el postor impugnante ha preparado las muestras, ha degustado las muestras y ha obtenido una aceptabilidad de me gusta mucho menor del 90%. Y sin embargo, le han dado un certificado del 100%, con lo cual demuestra que ha incurrido en la presentación de documentos que contienen información inexacta. Respecto a las preparaciones de las raciones, nuestro producto no puede verse afectado ni mucho menos alterado por el proceso que no es acorde a la cocción y manejo correspondiente. Es importante que su despacho tenga presente que de conformidad con los folios 202 y 203 de nuestra oferta, se puede observar que la preparación de nuestro producto ha obtenido el 100% de aceptación, a diferencia de la hora apelante que ha obtenido el 90%. Con ello se muestra que nuestro producto ha sido completamente aceptado por los niños. Conclusiones. Se ha demostrado que nuestra representada cumplió con todos los requisitos y en consecuencia de ello nos otorgaron la buena pro del proceso de selección de la licitación. Todo lo manifestado por el apelante no guarda relación con la verdad. Es por ello por lo que su recurso de apelación deberá ser declarado infundado. Pero no solo eso, señor presidente, sino además de ello se deberá ordenar la apertura de un proceso administrativo sancionador por haber incumplido con la presentación de los documentos, por haber presentado documentos que contienen información inexacta, pues la prueba de aceptabilidad le dio un porcentaje del 90% y el certificado emitido por la certificadora le da el 100%, lo cual contiene una información inexacta, por decirlo menos, por cuyas razones solicito se sirva declarar infundado el recurso de apelación propuesto por la parte impugnante y confirmar el otorgamiento de la buena pro. Gracias, he concluido. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor. Por 3 minutos, adelante. Sí. Respecto, digamos, a lo manifestado por el colega representante, digamos, de la empresa ganadora, en este caso del postor ganador de la buena pro, debo señalar, digamos, que la oferta de Fortify no contiene ni una declaración ni una información inexacta.
dado que el documento que muestra, digamos, en su diapositiva no fue presentado en la oferta. Más aún, la certificadora es la que otorga, digamos, el certificado de degustabilidad. Por lo tanto, digamos, estos documentos, estas fotos que obtienen, no sé de dónde, cómo lo obtienen, es una degustabilidad, digamos, tiene un proceso. En este caso, existe, digamos, una degustación preliminar, después luego una final, y luego es la expedición del certificado. Por lo tanto, solicito al tribunal solicitar a la certificadora si el documento tiene un contenido inexacto. ¿Cómo es que ha llegado, digamos, a estas conclusiones? No puede, digamos, de manera rápida llegar a la conclusión del documento es inexacto. Por otro lado, respecto a la promesa de consorcio, bien claro las bases señala que aquel que aporta la experiencia, ¿no?, debe también participar, ¿no?, o no se aceptará, digamos, la experiencia de aquello, digamos, que no se obliga, digamos, ¿no? No se obliga en la promesa de consorcio, en este caso con la fabricación o la distribución. En este caso, el que aporta esta experiencia es aquella empresa que no tiene esa obligación. Por lo tanto, esta experiencia aportada por esta empresa, parte del consorcio, no debe ser considerado. Por lo tanto, no alcanza a la cantidad de experiencia solicitada en las bases integrales. Por ello, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación por los fundamentos objetivos que hemos presentado en el escrito que obra en el tribunal. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Se consulta al representante tercero administrado si va a ser uso de su derecho a duplicar. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente, con las disculpas del caso. Adelante. Si me permiten, las bases y el reglamento de la Ley de Contratación del Estado establecen lo siguiente. Cuando se va en consorcio, la experiencia aportada por los miembros del consorcio tiene que estar relacionada directamente con la labor efectuada en la contratación anterior, no en la contratación posterior. Me dejo entender lo siguiente. Para acreditar la experiencia, debo señalar la experiencia que viene detrás mío, no la que voy a obtener. Y eso es lo que el postor impugnante no tiene conocimiento hasta ahora o no lo analiza bien. La ley es nueva. La ley es nueva y nosotros los que estamos imbuidos en las contrataciones del Estado, ya sea como abogados, árbitros, ustedes como miembros del tribunal, saben que la experiencia que se aporta es la que viene de atrás. Y la que viene de atrás, para que yo pueda aportar en un consorcio, yo no puedo aportar una experiencia de una labor administrativa. Yo no puedo aportar una experiencia en la que solamente me he dedicado a algo administrativo que no tiene relación con los bienes a contratar. Por ejemplo, tratándose de bienes, solo se considerarán las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y comercialización de los bienes, pero de atrás, no para adelante. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, al considerarse la fabricación y comercialización, y mi patrocinado ha presentado una conformidad al 100%, porque fue único, no fue en consorcio en esa oportunidad, esa experiencia tiene que ser tomada en cuenta. No hay forma de que no sea tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque lo hizo él solo lo hizo. Entonces tuvo la labor administrativa, la labor de comercialización, entrega, transporte y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo hizo al 100%, no vino en consorcio. A eso se refiere la norma. Explicado más desmenuzado, lo que evalúa la norma y las bases dice lo siguiente, que te voy a evaluar la experiencia que traes como consorcio de las obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación. El objeto de contratación, no las labores administrativas. ¿Por qué? Porque para mí no es lo mismo como entidad darte la viabilidad como consorcio cuando me has demostrado que no tienes fabricación o comercialización. Entonces no te puedo dar esa experiencia, no te puedo aceptar esa experiencia. Ahora,
esta experiencia que ha presentado nuestro consorcio, dicho de otra forma, en la cual solamente se ha obligado a aportar la experiencia, no podrá ser utilizada en procesos posteriores para decir que ha colaborado en este contrato cuya buena prueba hemos obtenido. Ese es el tema de las bases y del reglamento, no es otro. Y sin embargo, debemos señalar, señor presidente, con eso termino, que el impugnante no ha acreditado, que le han otorgado el puntaje por el mucho gusto, por la prueba de aceptabilidad conforme a ley, sino que simplemente ha tenido una aceptación del 90% y la certificadora le ha dado una constancia del 100%. Esos documentos existen en el expediente de contratación y esa fotografía existe en el expediente de contratación, esa acta existe en el expediente de contratación y no concuerda con la certificación presentada, por cuya razón no solamente se deberá declarar infundado el recurso de apelación, sino además se deberá abrir proceso administrativo sancionado por haber presentado información inexacta. Señor Castillo, Gracias. tiempo concluido. Gracias. Habiéndose escuchado la intervención de los representantes del impugnante y el tercero administrado, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días a todos los presentes. No cuento con consultas, gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. De mi parte, tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos.